Bienvenidos latinos y latinas. Rafael Correa no deja de ser noticia en Ecuador, no solo por la arremetida política y mediática, sino porque cada una de sus apariciones públicas, entrevistas y tweets ponen en alerta a algunos ministros, entrevistadores y tuiteros fanáticos. Pero todo eso con un solo objetivo: impedir su presencia política y que ocurra lo sucedido ayer en Argentina. Para eso tienen un aparato judicial que se hace eco inmediatamente de supuestas investigaciones periodísticas y por eso ya tiene 26 procesos judiciales en su contra y 2 órdenes de prisión preventiva. Ahora una fiscal le acusa de recibir favores económicos porque encontraron la copia de un cheque por $6.000. Nunca pidieron información del origen de ese préstamo y si este fue pagado. A decir de Correa y por los documentos exhibidos en su cuenta de Twitter, esos $6.000 fueron pagados y por tanto no hay motivo para una orden de prisión cuando los justificativos saltan a la vista. Más allá de estas circunstanciales actuaciones judiciales y mediáticas, ¿por qué la persecución contra Correa? ¿Hasta cuándo se espera una acción para otras denuncias como el caso denominado INA Papers? La judicialización de la política, el lawfare, la posverdad y el linchamiento mediático contra él va a seguir sin una defensa de las instancias institucionales que se activaban de inmediato por la mínima acción presidencial de su mandato. Desde Bruselas no tenemos al expresidente Rafael Correa y conversamos con él sobre el significado de la persecución en su contra. Bienvenido, Rafael, qué gusto tener por acá. El gusto es mío, Orlando. No te imaginas lo feliz que me siento al verte y al poder a través de Telesur comunicarme con nuestra gente, con nuestro pueblo, con la patria grande. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Rafael, un abrazo igual a la distancia, pero de todas maneras no me quedaría sin las ganas de preguntarte cuál es la emoción también si viene acompañada con lo ocurrido el día de ayer en Argentina, que para América Latina, para el movimiento progresista latinoamericano, ha significado una voz de aliento y sobre todo un impacto duro para quienes creían que el neoliberalismo tenía largo aliento en nuestra región. Bueno, quiero insistirte en la gratitud por esta oportunidad porque tú bien conoces el salvaje blindaje mediático que existe contra nosotros en Ecuador. Estamos totalmente bloqueados, solo publican las cosas negativas, muchas veces inventadas, y eso le llaman libertad de expresión y en verdad es libertad de manipulación. Y sin información no puede haber democracia. Democracia es la opinión pública dentro de reglas preestablecidas llamadas Estado de Derecho. Han destrozado el Estado de Derecho. Eso es responsabilidad política del gobierno, pero la información ha dejado de existir. Eso es responsabilidad de la prensa, nos ha robado la democracia. Sin información no puede existir democracia. Mira, lo de Argentina es un vendaval de esperanza, de frescura, a nivel político, a nivel latinoamericano, pero también yo debo relevar eh, lo heroico de esta mujer llamada Cristina Fernández. Y un abrazo también a Alberto, obviamente. Pero Cristina, todo lo que le han hecho estos 4 años, eh, bueno, hay cosas personales de las cuales es difícil hablar, pero han atacado a sus hijos. Su hija no está bien de salud, es una preocupación constante. Y pese a eso, esa mujer no se ha dejado vencer. Sigue en la lucha, y no solo aquello, sigue venciendo. El ejemplo de Argentina, el ejemplo de Alberto, el ejemplo de Cristina, el ejemplo de Axel en la gobernación de Buenos Aires, nos llena de entusiasmo, nos llena de esperanza, esperanza que nunca hemos perdido. Yo jamás he dudado un segundo que la revolución ciudadana, no Rafael Correa, la revolución ciudadana va a volver. Porque como dijo Pepe Mujica, ¿no? Verán lo que les dio la izquierda y pronto se darán cuenta de lo que le ha quitado la derecha. El problema es a qué costo, con cuánta destrucción. Eso es lo que destroza el alma, ver cómo retrocede nuestro país y nuestros países, ver cómo destruyen familias, vidas, como el caso de Jorge Glass por su odio, por su revanchismo, por sus temores. Pero jamás he dudado que la revolución ciudadana va a volver al Ecuador. Claro que sí, pero entonces ahí cabe otra reflexión, Rafael, porque hace pocos minutos veía un debate en la televisión argentina y uno de los temas que uno de los periodistas, para nada kirchneristas, al contrario, que apoyó algún tiempo a Macri, decía que aquí se está pagando la factura de que los medios de comunicación ocultaron una realidad, de que se hizo una propaganda en contra y de alguna manera esto se convierte en una matriz en América Latina. ¿Hasta dónde la responsabilidad de la prensa y del aparato judicial sigue costándole más al pueblo que a las autoridades? Por supuesto que le ha costado mucho al pueblo. En el caso ecuatoriano, que es el que mejor conozco, pero el caso argentino también, el caso brasileño, por dañar a Correa, por dañar a Cristina, por dañar a Lula, no les importó dañar al país.
No les importó dañar a Argentina, no les importó dañar a Brasil, dañar a Ecuador. Aquí pararon, por favor, Orlando, pararon hasta el programa de cocina de inducción, un programa de eficiencia energética en función de la naturaleza, de la ecología. Hasta eso lo pararon para estar contra Correa. Se han dedicado a sacar los logos. ¿Cuánto cuesta eso? Eso debería estar glosado por Contraloría. Los logos de la marca País, esa roseta que se compone en colores, de las instituciones públicas. Eso caracterizaba a nuestro país, era parte de un gran concepto, no de gobierno, de Estado. Presentar a nivel mundial nuestra patria como el país de los colores, las rosas, el país de los sabores, el camarón, nuestra gastronomía, el país de los olores, nuestro cacao. Pero por estar contra Correa, no hicieron nada y se dedicaron a sacar hasta los logos, a pintar encima. ¿Te imaginas lo que eso significa? Entonces, por dañarnos, por perseguirnos, esta gente es tan falta de patria que no repararon, que no se detuvieron un instante a reflexionar, estaban dañando, destruyendo sus propios países. Claro, pero entonces volvamos al tema que nos convocaba parte de tu entrevista, Rafael, porque esta persecución política, judicial, mediática se ha configurado en el Ecuador y ahora parecería que todo lo que se hizo estaba mal hace 10 años y todo lo que se hace ahora está bien. En estas circunstancias, ¿cómo evalúas la situación del Ecuador en este momento? Para después entrar en el detalle de la situación particular, pero la situación del Ecuador, ¿cómo está planteada? ¿Cómo la miras de la distancia? Mira, eso debemos estar muy atentos. Hemos sido víctimas de manipulación, de una prensa. Dejó de haber periodismo, con las excepciones de siempre, como la tuya. Pero hace 2 años dejó de haber periodismo en Ecuador. Convirtieron al héroe en villano y al villano en héroe. Se prestaron sin límite ni escrúpulo a ser cómplices del peor gobierno de la historia. Y como te decía, no solo hacernos daño a nosotros, que nos han hecho daño, pero hacer daño sobre todo al país. Nos han retrasado 20 años. Los mismos fósiles políticos aparecen. ¿Te imaginas qué decadencia debemos tener para que Trujillo sea poco menos que un héroe nacional? O sea, un político menos que mediocre, que participó en la Asamblea del 98, que preparó el salvataje bancario. Políticos como Ayala Mora, como el propio Jaime Nebot, políticos no tan viejos, pero qué mediocres como Ramiro García, supuesto presidente de la Federación de Abogados, un odiador, que podrá haber estudiado lo que le dé la gana de derecho, pero lo que Natura no da, Salamanca no otorga. Entonces, nos han hundido en una decadencia terrible y de eso ha sido cómplice, incluso autor y autora, la prensa corrupta del Ecuador con las salvedades de siempre. ¿Cuál es la situación del país? Mira, es lo que pasó en Argentina. Te puede engañar un año. Tuvieron una buena táctica y una buena estrategia. No podían negar las obras, no podían negar las carreteras, las escuelas del milenio, las universidades, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas. ¿Qué dijeron? Que todo estaba salpicado de corrupción. Hablaron de 25.000 millones hasta 300.000 millones perdidos en corrupción. Pongamos la cantidad menor, 25.000 millones. Suponte que hayan existido 1.000 corruptos. Es 25 millones por corrupto. ¿Dónde está la plata? Todo fue una gran mentira. Engañaron al pueblo ecuatoriano. En contratación pública hay reajuste de precios. No debería haber. Lo deseable es que no haya. Pero puede pasar, como pasó aquí en el Eurotúnel, que costó 3 veces más de lo inicialmente presupuestado. De una obra que vale 100, la puede reducir a 150 y es perfectamente legal. Está justificado. Dijeron que era sobreprecio. ¿Sabes cuántos juicios de sobreprecio hay? Cero. Cero. No hay uno. Porque no es ilícito. Engañaron a la gente. Dijeron Odebrecht puso presidente. 15 millones de soborno para después sacar un préstamo en mayo 16 del 2014 de $6.000, que Diana Salazar, haciendo fraude procesal, dice que son dineros ilícitos, cuando es dinero de nuestro propio bolsillo, del fondo que hicimos en la presidencia, y que fue pagado hasta el último centavo. Entonces, es algo realmente inaudito, ¿no? Lo que ha ocurrido, pero la táctica fue esa. Como no podían negar las obras, decir que todo estaba salpicado de corrupción. También nos dije, convencieron, como en Argentina, que económicamente estábamos mal. Y cuando la gente disfrutaba de un buen nivel de vida. Jamás tuvimos tanta prosperidad como en la década de 2007-2017 de Revolución Ciudadana. Y ahora que estamos mal, por las políticas aplicadas por ellos, como en Argentina, dicen, no, no, es que nos dejaron una bomba de tiempo. ¿Qué bomba de tiempo? La economía va para adelante. Y fueron estos ineptos y corruptos los que le echaron al traste, los que le echaron al tacho de la basura. La situación en este momento de Ecuador es muy grave, es muy grave. Tenemos déficit creciente en el sector externo, pese a que se había recuperado el precio del petróleo, ya les cayó por debajo incluso del precio presupuestado. Es evidente la recesión
acaba de haber un reajuste por la CEPAL en que Ecuador va a crecer, me parece 0.6%, yo no lo creo. Creemos que va, en nuestras estimaciones, que va a decrecer. El desempleo es notorio y con ello el aumento de la pobreza, con ello el aumento de la inseguridad, con ello la abundancia de mendigos en cada esquina, y no me venga que son los venezolanos. Hagan una encuesta y verán cuántos venezolanos hay y cuántos indígenas ecuatorianos, cuántos desempleados ecuatorianos. De la situación es muy grave y tiende a agravarse, no tiende a solucionarse. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Rafael, para volver a seguir y tocar directamente el tema de la judicialización de la política y en particular los casos en los que se menciona. Vamos a la primera pausa y enseguida volvemos desde Bruselas con Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos conectamos con Bruselas, en Bélgica, donde se encuentra Rafael Correa Delgado. De varios casos de sobornos, de un titulares de la prensa decían que dirigías una red delictiva bien organizada desde Carondelet. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Creo que se equivocaron, ese es Moreno. ¿Tú has visto algún titular pidiendo que se abra la cuenta INA Investment 100-4-10-71378 Balboa Bank, comprado por el Global Bank de Costa Rica en Panamá? ¿Has escuchado eso? Porque saben que ahí está la plata sucia con la cual Moreno y su familia se dan una vida de reyes. Entonces, la prensa es corrupta, es cómplice, está tapando a los verdaderos corruptos. En mi vida he pedido un soborno, he permitido un soborno y peor aún he recibido un soborno. Entonces, esto es las tonterías de siempre. Ya lo vimos. Empezaron diciendo Odebrecht puso presidente, dando a entender que el 2013 nos financió la campaña presidencial, ¿no? En febrero del 2013, que habíamos recibido 15 millones en soborno y la gran prueba es un préstamo de mayo del 2014 por $6.000. Ya no saben qué decir. Lo que pasa es que van a utilizar figuras delictivas, figuras, no sé el término exacto legal, en el Código Penal, muy laxas, por ejemplo, asociación ilícita, y si hay gente de mala fe, fiscal, juez de mala fe, basta que estés con un amigo en una esquina, dice, están planificando un delito contra la administración pública, si no haya ocurrido, así dice el Código, son culpables de asociación ilícita. Y te pueden sancionar como hicieron con reglas, por cualquier cosa. Entonces, no tenemos un sistema de justicia. Es una persecución y para resolver esto no se va a resolver a nivel legal, sino a nivel político, cuando sean derrotados, como acaba de ocurrir en Argentina. Claro, pero entonces, Rafael, para precisar, porque en la audiencia de América Latina quizás queda latente o en duda de que efectivamente existió ese cheque. Ese cheque existió, está firmado, pero lo que no cuenta la fiscal es que esa plata fue devuelta y que hay recibos. Eso ya no consta en el proceso judicial, ¿verdad? Si tengo una duda, ¿por qué no me preguntó? Por si acaso, para pedirme prisión preventiva, dice que me he negado a dar mi versión. Yo no me he negado a dar mi versión, tenía que pedirla legalmente, de acuerdo a la ley belga. Para eso voy a pedir cooperación penal, que la pidió finalmente, pero pide prisión preventiva contra mí porque dice que me he negado a dar mi versión. Si hubiera esperado mi versión, se lo hubiera explicado. Fueron $6.000 que presté en el 2014, 7 años después de presidente, porque estaba sobregirado. Imagínate un presidente 7 años en el poder, manejando decenas de miles de millones de dólares, sobregirado. ¿De dónde venía esa plata? Del Fondo de Solidaridad. Tengo los recibos, yo aportaba $380 mensuales, tengo testigos que también aportaban voluntariamente, tengo mi secretaria que me llevaba mis asuntos personales, que llevaba y pedía el recibo de mis aportes, ¿no? Es plata nuestra y la mezclan con mucha mala fe con supuesto financiamiento ilegal de campaña, que tampoco sería delito, ¿eh? Financiamiento ilegal de campaña es delito electoral, no es penal, pero todo lo quieren hacer ver como corrupción. Entonces, es de nuestra plata que pido $6.000 en mayo del 2014 y lo pago, fallé 2 meses, lo pago en agosto del 2015, ¿sí? Y aquí tengo todos los recibos, tengo los cheques pagados, $500 mensuales, los recibos, 1 de 12, 2 de 12, hasta que llego al 12 de 12 en agosto del 2015, dice, el préstamo se ha cancelado. No tienen por dónde, pero me hubiera preguntado y se ahorraba hacer el ridículo la fiscal. Pero Rafael, ¿qué implica esto? ¿Cuál es el objetivo? Aunque ya algunos lo entenderán de alguna manera, pero ¿por qué se ensañan en plantear que eres el jefe de una banda bien organizada desde Carondelet? ¿Qué argumentos hay alrededor de eso?
Porque lo dije al principio, hay voluntad efectivamente de aniquilarte políticamente, sí, pero más allá de eso, ¿cuál es la explicación que se dan ustedes que están involucrados en esto por parte de la Fiscalía? Pero es obvio, Orlando. Ya me acusaron de haber ordenado un secuestro. ¿Quién me implica? Un policía que ni conozco, que dice que el mismísimo presidente de la República lo llamó por teléfono a ordenar el secuestro. Bueno, ¿tiene prueba de la llamada? No, boté el teléfono. Eso lo dijo. Y el número era privado. No lo conozco. Ese policía que se llama Chicaiza, al cual le ofrecieron reducir la pena si me acusaba. Y me acusa el fiscal, pero mira, revisen ese caso, de haber ordenado la operación Wilson para secuestrar a un tipo que si había 1000 opositores del gobierno sería el 1001. Bueno, pero resulta que ahora era el centro de nuestra atención. La operación Wilson ya se demostró, empezó un año después del supuesto secuestro. Así de contradictorio y débil es ese caso. Pero me sacaron una prisión preventiva por no haber podido presentar cada 15 días en Quito sabiendo que vivo en Bruselas, ¿no? Y ese juicio no puede continuar en ausencia. Entonces, para que continúe y demostrar mi inocencia, porque ahora hay que demostrar que uno es inocente, se acabó la presunción de inocencia, tendría que regresar y me meterían preso y no saldría de la cárcel vivo al menos. Entonces esa es la trampa. Pero eso no les duraba, máximo 10 años, y prescribía. Entonces los delitos contra la administración pública, como cohecho, esos no prescriben. Entonces la idea es llevarme a juicio por cohecho, inventarse pruebas donde no las hay, condenarme, y ahí sí, eso no prescribe y no podría regresar nunca a mi país. Que sigan soñando. El pueblo ecuatoriano les va a dar una lección, como se les ha dado ya en Argentina. Si es que no hay juicio, no hay proceso, por lo tanto no se te puede inculpar y en esa lógica ese juicio puede permanecer toda la vida ahí. ¿Cuál es la salida política a una situación que siendo política atraviesa por la justicia? ¿Pero a qué juicio a cuál de los 26 procesos te refieres? ¿Al caso Balda o al caso actual? Al caso actual, al que estamos relacionando ahorita. El caso actual, si sacan cohecho, que no sé cómo sacarían, porque cohecho significa primero que recibiste algo, segundo que tenías capacidad para ordenar algo, ¿no? Entonces, que le dieron plata a una asistente mía, Pamela Martínez. Eso no es cohecho, si es que Pamela Martínez no tiene capacidad de un contrato. No es que tú le das plata al ministro de Salud y es cohecho porque te dieron un contrato en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tenías que darle la plata al que tenía capacidad de decidir sobre tu contrato. Eso lo dice explícitamente, expresamente la ley. Entonces, no sé dónde sacarán cohecho, pero si es cohecho, entonces delito contra la administración pública, ahí sí no prescribe. Y en principio no podría regresar nunca a mi país, a no ser que me vaya preso. Si es por lo otro que han dicho, tráfico de influencia, asociación ilícita, prescribe. Ahora, no sé tampoco cómo van a aprobar eso, pero como ya dije hace un momento, asociación ilícita es un delito muy laxo. Es el que están utilizando para perseguir a todos. Ah, no, no se concretó nada, no recibió 20 centavos, pero tuvo la intención de estafar, de pedir un cohecho o de perjudicar al Estado, asociación ilícita, 5 años preso. Eso es lo que le hicieron a Jorge Glass. Claro, y la otra cosa que se preguntarán en América Latina, ¿por qué la Interpol no ha puesto una alerta roja que implique una detención en cualquier parte del mundo contra Rafael Correa? ¿Qué explica eso o de qué manera eso aclara algunas cosas o señala que la justicia ecuatoriana no está actuando adecuadamente? Eso es lo que señala claramente. O sea, el prestigio de la justicia ecuatoriana y del país en general está por los suelos. Destrozaron la reputación del país. Además, con el caso de Julian Assange. El caso de Julian Assange no es un daño solo a Julian Assange, entendamos los ecuatorianos. ¿Quién en el futuro, por los siglos a venir, va a volver a confiar en Ecuador por un asilo? Destrozaron la reputación del país. Estos traidores destrozaron. Y de América Latina, ¿quién va a pedir un asilo en un país latinoamericano para exponerse a lo que le hizo el gobierno traidor de Lenín Moreno, a Julian Assange, atentando contra el derecho internacional y contra la propia Constitución del Ecuador, artículo 41, que prohíbe la devolución de un asilado? Pero no importa. Si es Lenín Moreno, con la complicidad de la prensa, puede destrozar la Constitución, como ya lo ha hecho varias veces. Ahora ha sufrido en estos 2 años 3 o 4 graves golpes de Estado, pero la prensa lo ha callado porque es cómplice. Entonces, tenemos todas estas situaciones extremadamente graves. Se me escapó la pregunta, ¿me la repite, por favor? No, lo que decía es que la Interpol no ha interpuesto una alerta roja, una detención internacional y por lo tanto prácticamente esto desdice del comportamiento y del procedimiento de la justicia ecuatoriana. El prestigio del país está por los suelos, ¿no? Ya mi caso fue el caso de Vanguardia, si tú quieres. Demostramos que era persecución política. La decisión de Interpol, que se llama la Comisión de Ficheros de Interpol, dice que atente esa orden de prisión contra los derechos humanos y rechaza el pedido de alerta roja. Y han venido muchos otros pedidos. Carlos Ochoa, Sofía Espín. El de Carlos Ochoa lo rechazaron en una semana.
porque ya tienen pues el antecedente. Se trata de Ecuador, es persecución política, deséchalo. Entonces, a nivel internacional están perdiendo todo, pero obviamente a nivel nacional hacen lo que les da la gana, porque han cooptado la justicia, como ya les dije, tienen la complicidad de la prensa. Claro, pero Rafael, entonces entremos en un tema político para terminar esta entrevista, y es que esta persecución, el enjuiciamiento, la serie de acciones judiciales de la Contraloría, de alguna manera descabezan al movimiento Revolución Ciudadana, lo encierran, lo hostigan, y eso no va a implicar que de alguna manera también la acción política impida la recuperación, digamos, de espacios donde se ha forjado la Revolución Ciudadana y ha recibido el beneplácito de la ciudadanía. Pero por supuesto, pues eso es lo que buscan. Descabezar a la Revolución Ciudadana, tener ahí fuera del país. Ricardo Patiño tuvo que dejar el país, le sacaron un orden de arresto por un discurso. América Latina, aunque no lo crean, el ex canciller de la Revolución Ciudadana, al ex canciller le sacaron un orden de prisión por un discurso que dio una convención interna del partido. Por eso le sacaron orden de prisión por disquintigar a la violencia cuando nunca ocurrió aquello. Es el nivel de persecución que tenemos. Busca descabezar la Revolución Ciudadana, pero también nos robaron el Partido Alianza País, impidieron inscribir nuestro propio partido. Tuvimos que participar en las últimas elecciones con partido prestado y aún así le ganamos. Pero como es contra Correa, como es contra la izquierda, no pasa nada. Si nosotros hubiéramos hecho la milésima parte de lo que nos están haciendo contra nuestros opositores, estaríamos o invadidos o en el Tribunal Penal de La Haya. Entonces, la persecución es brutal y tú has nombrado un tipo nefasto, uno de los más nefastos, con Trujillo, con Moreno, en la trilogía entra Pablo Celi, pero tú ves ahí el nivel de corrupción. Pablo Celi fue 5 o 6 años brazo derecho de Carlos Poli, acusado de corrupción y con el cual hicieron tremenda propaganda para decir que todo era corrupto. Como el otro, que era su brazo derecho, no participó de la corrupción. Es el que firma la mayor parte de los informes favorables a Odebrecht. Que si hubo corrupción para favorecer a Odebrecht, empresa corruptora y corrupta, bueno, Celi está implicado en esa corrupción y es evidente que es un corrupto. Su sobrino lo acaban de detener en Miami con $250,000 en efectivo, sobrino que trabajó con él en la Contraloría, pero lo mantienen ahí. ¿Por qué? Porque es el instrumento de persecución. ¿Y creen que le están haciendo daño a Rafael Correa? No está haciendo daño, porque no te dije, además de los 26 juicios penales, ¿no? Investigaciones criminales, tengo como 25 de Contraloría y para eso también hay que gastar en abogados, preparar informes, etc. Pero lo que está logrando es que nadie honesto quiere entrar a la función pública. Si puede tener un buitre como Celi, ¿no? Un asalariado para perseguir y para que te pongan y que el mismo presidente sea culpable porque alguien compró equivocadamente llantas en un ministerio o que el ministro sea culpable de que un conserje pagó de más un duplicado de llaves. Nadie honrado va a querer regresar a la función pública. Incluso a la presidencia, lo que han hecho conmigo, que no tengo inmunidad. Entonces, al día siguiente, dejar de ser presidente, te entierran con juicios penales para aniquilarte. ¿Qué persona honrada, a no ser que vayas a robar y tengas para los abogados, no como yo que te he pasado 2 años trabajando para abogados, yo hubiera tenido para comprarle una casa, una entrada, dar para la entrada de una casa para mi familia y tengo cero, ¿no? ¿Qué persona honrada va a querer volver a la función pública, va a querer candidatearse para presidente? Entonces, están haciendo un daño enorme, sí, a la Revolución Ciudadana, pero a la patria entera, entendamos, ecuatorianos. Por eso nos han tenido 200 años en su desarrollo, a reaccionar. Rafael, para terminar, entonces, ¿hay posibilidades de regresar a la política ecuatoriana, así sea en la calidad de candidato a la vicepresidencia, como algún momento planteaste? ¿Es posible participar electoralmente desde Bruselas, inscribiendo la candidatura para participar en las próximas elecciones del 2021? Yo quería retirarme, pero tengo que regresar para defender mi proyecto vital, que es mi patria, defender mi partido, defender mi familia, defender nuestra seguridad. Estamos siendo perseguidos. Ahora Isla va a tener 2 años preso, sin que le hayan descubierto un centavo mal habido. Por favor, Ecuador, ¿qué nos pasa? Para que haya corrupción, alguien debió beneficiarse. ¿Dónde está? ¿Quién fue un traidor, psicópata, que roba para darle una transnacional? Debe recibir algo. ¿Dónde está esa plata? La única ruta del dinero que se ha encontrado es Ininvestment en Panamá y es lo único que no revisan. Entonces, me han obligado a regresar. Y ojalá que sea antes del 2021, porque además creo que tenemos que ir a una asamblea constituyente para deshacer todo lo que estos mafiosos llamados transitorios, encabezados por Trujillo, hicieron un verdadero golpe de Estado. No sé si América Latina sepa, que incluso destituyeron a la Corte Constitucional, que nadie la puede destituir de acuerdo a la Constitución, y decretaron 6 meses de vacancia constitucional en Ecuador. Eso no lo habrá leído una prensa ecuatoriana, porque todo es corrupción. Pero eso fue un golpe de Estado.
Y se han apoderado de las cortes, se han apoderado del Consejo Electoral, se han apoderado de Corte Constitucional, ahora quieren apoderarse, después de perder las elecciones, del Consejo de Participación Ciudadana. Frente a esa situación, la persecución, la destrucción del país, es mi obligación, pues, decir presente. Y puedo ser candidato, yo no tengo ninguna sentencia de ejecutoriedad, pero no me lo van a permitir, van a buscar cualquier pretexto. Puede ser candidato a vicepresidente, hasta candidato a presidente debería ser, poder ser, porque todo fue ilegal lo que hicieron con ese referéndum el año pasado. Pero bueno, puedo ser candidato a vicepresidente, a asambleísta constituyente, darse una asamblea constituyente. Pero como tienen terror de mi candidatura, van a tratar de evitarlo y van a inventarse normas como, por ejemplo, que como estoy acusado ya perdí mi derecho, o que tengo que ir a escribirme personalmente para que me metan preso. Nada de eso es requisito, todo eso atenta contra derechos políticos, derechos humanos, pero se va a inventar cualquier cosa porque la consigna es tratar de evitar que Rafael Correa vuelva a ser candidato. Muchísimas gracias, Rafael. Un abrazo a la distancia. Muy amable por atender esta invitación para conversar con A América Latina. reaccionar, pueblo ecuatoriano. Un abrazo, Argentina, a despertar, patria grande. Resistiremos y venceremos. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias, Rafael. Gracias al expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, quien ha atendido esta invitación para conversar sobre la situación del Ecuador, la judicialización de la política y también comentar, por supuesto, el acontecimiento político de estos momentos, del triunfo de la dupla Fernández en Argentina. Que la pasen bien. Chao, chao.